Hola y bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo 1. Estamos en la clase número 15, todavía en el Sermón del Monte, y hoy nos toca el tema del divorcio, un tema extremadamente difícil. Les invito a buscar conmigo Mateo capítulo 5, empezando en versículo 31. Dice Cristo: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Bastante difícil eso, ¿ok? Vamos directamente al segundo pasaje para tener otras palabras de Cristo en Mateo 19, empezando en versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Dos pasajes bastante difíciles, y más por las preguntas que surgen, porque no estamos mirando estos pasajes aisladamente, ¿no? Estamos viviendo en este mundo y en cada situación nuestra, en las iglesias donde estamos, en nuestros barrios, en nuestras familias, conocemos casos de personas que están en condiciones muy distintas de toda variedad, y nos preguntamos cuál es la mejor forma de reaccionar a esos amigos, familiares y otras personas. No es fácil para nada porque se nos presentan estos casos ya hechos. No es que están considerando, es que ya está el hecho, ya están casados por segunda, tercera, quinta vez en todo tipo de situación, cristiana o no, y decimos: wow. Entonces, ¿qué? Primero quiero mirar las palabras de Cristo en esto, algunos puntos claves. Primero, los fariseos tienen preguntas normales, yo creo, hemos tenido algo parecido. Entonces ellos preguntan, ¿cuál es la ley? ¿Sí? Y aquí al principio Cristo dice, bueno, ¿cuál fue el propósito original? Y les refiere a Génesis 1 y 2 especialmente. Él dice que un hombre y una mujer se comprometan uno al otro y se casen, y que sigan juntos hasta la muerte o la segunda venida de Cristo. Ese fue el propósito original. Un hombre y una mujer casados, fieles de por vida. ¿Sí? Bueno, obviamente lo ideal no se dio en toda la historia, todavía no se da. Entonces los fariseos no están tan satisfechos con la respuesta. Entonces preguntan, ¿por qué mandó Moisés pues que diéramos certificados de divorcio? Y Cristo les corrige
¿sí? Y dice, Moisés permitió, no mandó, Moisés permitió, y después vuelve a decirles, y no fue así en el comienzo. Y otra vez va al propósito original. Y dice, este es el diseño de Dios, que lo que Dios junta, que no lo separe el hombre. Y después dice, claro, entiendo que esto es muy difícil de aceptar. Y los que puedan recibirlo, que lo reciban. Y la idea es que todos quieramos recibirlo, pero decimos, y con estos casos, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Ahora, una aclaración más de las palabras de Cristo. Jesús dice que la infidelidad sexual puede ser motivo de divorcio. De hecho, es la única causa que Cristo da como motivo de divorcio. Pero un detalle interesante, dice que puede ser causa, pero no tiene que ser causa del divorcio. Y digo eso porque a veces la gente piensa que una vez que eso ha ocurrido en el matrimonio, ya no hay esperanza, que deben divorciarse. Pero ha habido muchos casos de personas que supieron del adulterio de su pareja, les perdonaron y después siguieron y pudieron restablecer el matrimonio, aunque costó mucho para hacerlo. Entonces, lo quiero mencionar como un poco de esperanza, que si ha habido adulterio en un matrimonio, que no tiene que ser el fin, si ambos buscan la voluntad de Dios. Bueno, quiero ir a lo que normalmente la gente piensa en este tema. Empiezan a dar casos que conocen. Y hermano, entonces, ¿qué hacemos si una persona hizo esto y el otro esto y después qué? Porque todos queremos saber cómo responder. Primero, para dar consejo a los que están en problemas como estos. Y segundo, si somos líderes en la iglesia, pues queremos saber cómo aconsejar en casos que llegan a la iglesia para poder dar buen consejo bíblico y seguir adelante de la mejor forma. ¿Ok? Entonces, les voy a dar 5 casos diferentes y especialmente hablar de uno o dos de ellos. ¿Ok? Y estos son casos que ustedes conocen porque los seres humanos son seres humanos en todo el mundo. Entonces, sé que ustedes conocen por lo menos algunos de estos casos y me imagino todos. Primero, hay infidelidad en el matrimonio, como dice Cristo aquí, y se divorcian, ¿ok? Eso es bastante común. Entonces uno pregunta, pues, ante Dios, ¿cuál es el estado primero de la persona que cometió el adulterio? ¿Ok? Bueno, sabemos primero que es un pecado. Sabemos que esta persona debería arrepentirse y buscar perdón. Y sabemos que Dios se lo va a perdonar si se confiesa. ¿Okay? Entonces esas cosas son claras. La pregunta viene, ¿puede volver a casarse o no? ¿Y qué tal la otra persona que no lo cometió? Y se supone de cómo es este pasaje, que si fue cometido el adulterio, que la persona ofendida que no lo cometió, ya después del divorcio queda libre para casarse otra vez. Y yo supongo, aunque no lo dice, que es así para el primero también. Aunque es un poco difícil imaginar eso, que, bueno, fue causa bíblica del divorcio. Algunos tal vez piensan, entonces si la única causa bíblica del divorcio es la fornicación o adulterio, pues voy a cometerlo y después podemos divorciarnos y después me quedo libre para casarme con otro. ¡Wow! ¡Qué forma torcida de pensar! ¿No? Ojalá no se piense así, porque sería hipocresía, ¿no? De fingir seguir la Biblia y lo que dice la Biblia, pero planear varios pecados abiertamente, cara dura, ¿sí? Entonces esperamos que eso no ocurra. Pero en este primer caso, si hay adulterio, es un divorcio bíblico, aunque no deseado por Dios, y por lo menos la persona ofendida puede seguir. Segundo, no hay infidelidad, pero los dos se divorcian igual.
se casan otra vez, cada uno con otro, ¿ok? Y todo esto ocurre antes de que lleguen a Cristo, antes de conocer a Cristo, de bautizarse, de ser cristianos. Entonces, estos dos ya vienen a Cristo, saben de la salvación, aceptan, se bautizan, son cristianos, y entonces la pregunta es, ¿qué tienen que hacer ellos? Si deberían divorciarse y volver a los primeros con quienes estaban antes, o ya que ocurrió antes de bautizarse, si ese pecado fue perdonado como los demás pecados que cometieron y si pueden seguir de este punto en adelante fieles, ¿no? Yo sé que en Centroamérica especialmente ha habido cierta enseñanza de cierto grupo que no voy a mencionar, pero que básicamente dice que si eso ocurre, tienen que divorciarse del segundo y volver a casarse con el primero, ¿no? Y yo creo que eso ha causado muchísima división y muchísimo daño en familias y en iglesias. Ha dividido iglesias, ha arruinado muchas familias. Creo que es extremadamente dañino hacer eso, ¿no? En este caso, como con cualquier otro pecado, si aceptamos que Dios perdona todo, pues debemos aceptar que Dios perdonó ese pecado y que ya estando casados en esto, cuando se bautizaron, pues que sigan de aquí en adelante. Creo que esto sería la perspectiva bíblica. Ok, el tercer caso, no hay infidelidad, pero los dos se divorcian igual. Y esto ocurre después de que son cristianos. O sea que ellos ya siendo cristianos se divorcian, pero no por motivos bíblicos. Entonces ya hay un problema. No se casan con otros, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Cuál es su estado ante Dios? Bueno, en el caso de Cristo en Mateo 5 y en Mateo 19, parece que su énfasis también está en si vuelven a casarse. Dice que si vuelven a casarse, cometen adulterio. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué si se divorcian, pero no vuelven a casarse? Entonces, ¿qué? Y no hay certeza segura en esa. No estamos seguros cómo están ante Dios. Claro que se considera, en mi opinión, un pecado que se hayan divorciado sin infidelidad. Pero si no se casan con otros, pues ya por lo menos no están cometiendo adulterio, porque no están con ningún otro, ¿no? Entonces, algunos están en esa situación. El cuarto caso es que no hay infidelidad, los dos se divorcian igual, entonces es pecado, y en esta ocasión quieren casarse otra vez, cada uno con otra persona, no volviendo al primero, ¿no? Entonces vienen al liderazgo de la iglesia y dicen, pues, ¿qué hacemos? O sea, siendo cristianos, hacen todo esto y quieren volverse a casar. Pues, ¿qué dirían los líderes a ellos? ¿No? ¿Qué pasará? ¿Ok? Ahora, la pregunta viene, ¿cuál fue la situación original? ¿Hubo entendimiento pleno de lo que hacían, las consecuencias, las implicaciones? Si esta pareja realmente o estas personas quieren hacer un matrimonio realmente dedicado a Dios y ya entienden exactamente lo que es el compromiso, ¿deben dejar que se casen otra vez o no? O dicen, no, como ya sabían, ya eran cristianos, ya sabían que era pecado, lo hicieron, tienen que ser solteros el resto de su vida. Y en algunos casos de gente como conservadora que no quieran arriesgarse, eso sería el consejo, ¿no? Si no querían quedarse casados ya siendo cristianos, pues no deben divorciarse y casarse de nuevo, deben ser solteros el resto de la vida. Así evitan el adulterio, ¿ok? Esto es un caso un poco más difícil porque no es la tendencia normal de la gente. Van a preguntar, pero nos equivocamos y nos damos cuenta, pero esta vez lo vamos a hacer bien. Bueno, por un lado,
entendemos y todos aprendemos y entendemos cosas que no entendíamos antes, y la segunda vez vamos a hacerlo bien, habiendo aprendido, ¿sí? Entonces, por ese lado, uno pensaría, bueno, es un error, es un pecado como otros, pero son perdonados, entonces que sigan. Por el otro lado, uno dice, no, pero Cristo dice que si ya se casan, están cometiendo adulterio. ¿Cómo pueden casarse ya sabiendo que será considerado adulterio? ¿No? Entonces uno quiere animarles a entrar en un estado de pecado, adulterio, como menciona Cristo. Entonces, verdaderamente es muy difícil eso, ¿ok? Ahora, quiero tocar el quinto caso, que realmente tiene que ver con el cuarto caso, si es que esa pareja se casa, ¿no? Y hay muchos casos de estos, es muy complicado, pero lo presento porque conocemos casos como estos. Y el quinto caso es que no hay infidelidad, pero se divorcian igual y se casan otra vez, cada uno con otro, y eso ocurre después de ser cristianos. Entonces, en este caso, eran cristianos ya, se divorciaron sin motivo bíblico y volvieron a casarse y después aún tienen niños muchas veces con la nueva pareja. Y después tal vez llegan a la iglesia de uno y dicen, entonces, ¿qué hacemos? Tal vez hay un estudio y la gente se da cuenta, esto realmente estuvo mal. Entonces, ¿cómo lo maneja la iglesia? ¿Cómo responden los líderes de la iglesia cuando esta pareja ha llegado? Y esto es el caso muchas veces que cuando la gente hace algo así, estando en una iglesia, a veces dejan esa iglesia por vergüenza o porque la iglesia tal vez los echa y esperan un tiempo y realmente sientan la necesidad después de volver a Dios, volver a la iglesia. Entonces buscan otra iglesia y llegan a la iglesia y tal vez ni dicen su historia a la iglesia nueva. Tal vez se presentan como pareja casada felizmente por muchos años y la iglesia no cuestiona, no dicen, y ustedes fueron divorciados antes y casaron de nuevo. La iglesia no pregunta, es una nueva familia, bienvenida. Y después, ya con el tiempo, sale esto, que tienen un pasado y que incluye el divorcio como cristianos y casarse y ya hay niños. Y entonces, ¿qué? ¿Qué hace la iglesia? ¿Ok? Bueno, yo recomiendo que ustedes hagan una pausa en el video si están con alguien y que lo hablen. ¿Qué harían ustedes como líderes o miembros de esta iglesia donde llegó esta pareja con su familia? ¿Qué dirían? ¿Cómo manejarían la situación? ¿Cómo trataría Dios el pasado de esta pareja? ¿Y qué recomiendan para el futuro? ¿Ok? Y si están solos, si no hay nadie más, pues que hagan una pausa y piensen un momento en esto para seguir adelante. Bueno, no sé qué pensaron, qué hablaron. No es un tema fácil para nada. Todos enfrentamos esta situación y es más complicado cuando ya ha habido éxito en el segundo matrimonio y cuando hay niños, ya no es tan fácil decirles, bueno, no pueden seguir casados, divórciense y queden solteros de por vida. Y los niños que no tienen ninguna culpa, entonces, ¿qué? Y eso sería el mejor ejemplo para la iglesia, crear un divorcio y más problemas. O sea que hay complicaciones que resultan de haber tomado decisiones equivocadas, pero ya están tomadas. ¿Y entonces qué? Creo que hay varios factores aquí, ¿no? Porque la pregunta es, ¿dónde está el pecado? ¿Y qué tipo de pecado es? ¿Okay? Obviamente, un pecado fue divorciarse sin motivo bíblico, pero ya que están casados otra vez, ¿okay? Parece que hay pecado, según las palabras de Cristo, que es cometer adulterio, si uno se casa otra vez. Entonces, los líderes de la iglesia tienen la pregunta, ok, ¿es pecado de adulterio? ¿Ahora qué? Y mi pregunta para discernir al principio aquí sería, ¿es un pecado que se considera como un pecado en bloque? ¿Sí? O sea,
no importa la cantidad de veces que tenían relaciones. O sea, la idea es que hay adulterio. Ok, ese es un pecado que se considera como un bloque, y uno dice, bueno, sí, como que se despertaron un día y se dieron cuenta que realmente estaba mal. Entonces, ¿qué hacemos? Es posible considerar ese pecado de adulterio como un pecado cualquiera, o sea, como otros, y que uno se arrepiente de haber tomado esa decisión y ya se perdona, y de ahí en adelante siguen fieles a Dios. Tratan de vivir lo mejor posible, fieles uno al otro, jamás divorciarse. O sea, eso sería la solución. O es que el pecado de adulterio es un pecado que es nuevo cada vez que tienen relaciones, y cada instancia de tener relaciones es un nuevo pecado de adulterio. Si ese es el caso, pues es un pecado repetido, sabiendo que es un pecado, con plena conciencia, e igual eligen seguir pecando. ¿Me explico? ¿Sí? Y ese pecado es un poco diferente en la Biblia cuando uno dice que ya sé que está mal y lo voy a hacer igual, desobedece a propósito. Wow, es muy grave. Es un poco como el caso de Juan 9, cuando Cristo está hablando con los fariseos y ellos dicen que ellos saben todo. Entonces Él les dice, bueno, ustedes son culpables, pues, porque si eran ciegos tenían esa excusa, pero ya que dicen que pueden ver, ya son culpables. Y me pregunto si este caso es parecido, si es un pecado más serio porque saben que es un pecado y lo siguen haciendo. Y realmente, honestamente, es difícil discernir qué hacer. Por un lado, parte de mí piensa que es un pecado continuo, pero después pienso en lo que serían las consecuencias si digo, bueno, como es un pecado continuo, deben separarse y no cometerlo más, pero eso después quiebra la familia y quiebra los niños que no hicieron nada, daña tal vez la iglesia. Si iban bien, si iban fieles, si iban creciendo y madurando, pues ¿cómo va a ayudar eso a alguien, la familia, los niños? Y cómo es el carácter de Dios, cuál es la naturaleza de Dios, qué busca Él. Él busca normalmente unidad en la familia, unidad en el matrimonio, familias felices, unidas, que crecen, que maduran, que aprenden de sus pecados y errores, que se perdonan y siguen adelante mejorando. Entonces, yo creo que en muchos casos, la mejor solución es decir, ok, pasó lo que pasó, busquen perdón de Dios y después de aquí en adelante hagan un compromiso de ser fiel y jamás hacer esto otra vez. Y así pueden ser buen ejemplo para su familia y la iglesia. Eso sería lo que yo creo que es más como Dios. Pero después, si digo eso, habrá algunos seguramente mirando este video y en las iglesias que dirán, pero Esteban, tenemos un caso así en la iglesia, y si permitimos que ellos sigan sin consecuencias, la gente va a pensar que aquí en esta iglesia uno puede divorciarse aún siendo cristianos y después casarse otra vez libremente y después buscar perdón, casi como fingir que están arrepentidos. Y todo está bien. Y no queremos darles licencia gratis para hacer esto sin consecuencias, ¿no? Y yo no sé cómo responder a eso tampoco, porque tampoco queremos esa actitud. Voy a pecar a propósito y después pedir perdón. Eso parece ser hipócrita también, ¿no? Aunque tenemos que admitir que con otros pecados los cometemos sabiendo que son pecados. Y en la mente a veces inclusive pensamos, sé que está mal, pero lo voy a hacer y después voy a pedir perdón después. Y lo hacemos repetidamente con otros pecados. Pero con este pecado, como es tan grande, involucra a tantos más consecuencias. Con este pecado insistimos
en una pauta más estricta. Debemos ser constantes en cómo actuamos con respecto al pecado, este pecado y otros también. Y buscar, en mi opinión, la naturaleza de Dios, lo que Dios quiere. Entonces, un punto más con esto. ¿Cuál sería, pues, a ver, sí, cuál es la responsabilidad de los líderes de la iglesia con esta pareja? Ya hemos hablado de las opciones, pero cuando llega el momento de tomar acción, pues, ¿cuáles son las opciones? ¿Okay? Una opción sería decirles que tienen que divorciarse y ya volver a su primera pareja. Hemos visto que eso tal vez no es la mejor opción porque arruina más de lo que sana. ¿Okay? Una segunda opción es que si no aceptan la disciplina esa, pues hay que excomulgarlos públicamente, ¿sí? Y mandar cartas a las otras iglesias y personas para advertirles de esta pareja, esta familia. Y eso tampoco a veces parece ser como el corazón de Dios. Tal vez otra opción sería excomulgarles en privado, o sea, no diciendo nada a ninguna otra iglesia, pero diciendo, mira, parece que Cristo estaba en serio y no podemos aceptar que estén con nosotros si van a tomar estas decisiones. Yo creo que eso podría ser defendido parcialmente, bíblicamente, pero crea otros problemas también. Y tal vez el punto en que estamos finalmente en muchos casos, como este y otros, es que como liderazgo podemos ir a la persona, escucharles, aprender todo lo posible, darles la mejor enseñanza posible acerca de la doctrina de Dios y los deseos de Dios para cada uno en cada situación, y después dejar la decisión final en sus manos, en las manos de las personas involucradas, ¿sí? Y que ellos sepan que al final Dios les pedirá cuentas a ellos por sus propios pecados o malas decisiones, ¿sí? Yo creo que en ciertas situaciones los líderes de la iglesia no pueden forzar a una persona a cumplir, ¿sí? Entonces, lo mejor es enseñar claramente con amor, a veces estrictamente, a veces con disciplina, pero al final saber que cada uno es responsable ante Dios. Es muy duro y realmente no tengo respuestas perfectas. Como han visto, hay un pero para cada caso. Hay excepciones en cada situación. Creo que debemos buscar obedecer lo más posible lo que dice Cristo y confiar en su gracia y en su sabiduría en la vida. No es nada fácil. Me acuerdo del mejor consejo en esta área que me dio mi mamá, ¿no? Cuando yo tenía como 17 años y empezaba a pensar en este tema. Y yo digo, ok, mamá, yo sé que la voluntad de Dios es que dos personas se casen y que vivan así siempre, ¿no? Sin divorciarse. Pero digo, ¿qué tal si ellos pensaban que era de una forma, pero realmente no se conocían y necesitan divorciarse? ¿Qué tal en ese caso? Y mi mamá me mira y hace una pausa y dice, es bueno pensar muy bien de antemano antes de casarte y así evitar problemas. Digo, ok, entiendo eso, mamá, pero si eso ocurre, entonces, ¿qué? ¿El cristiano puede divorciarse o no? Y ella me mira otra vez, otra pausa y dice, es mejor pensar muy bien de antemano antes de casarse. Y lo repitió como 2 veces más. Yo insistí, a ella seguía dando la misma respuesta, que es, prevenir es mejor que reparar. Y creo que es el mejor consejo en este caso. Si podemos prevenir, si podemos agarrar a los jóvenes, a los nuevos cristianos antes de ponerse en estas situaciones,
Y si los jóvenes y los nuevos pueden tener la humildad de escuchar y aceptar consejo, podemos evitar muchos problemas en esta área. Y si hay matrimonios ya casados que están en problemas, a veces serios problemas, y si ellos pueden escuchar y trabajar con la ayuda de Dios en sus matrimonios, Dios da gracia y paciencia y fortaleza, Dios da madurez y esperanza en los matrimonios hasta los más difíciles y duros, ¿sí? Porque Dios quiere que cumplamos con sus pautas de matrimonio feliz de por vida. Entonces, ¿cómo no va a ayudar Dios a cada persona que realmente se esfuerza por seguir bien en su matrimonio? Dios va a hacer su parte. La cuestión es si nosotros vamos a hacer nuestra parte. Primero, previniendo, y segundo, aconsejando a los que están en problemas. Creo que con esas dos cosas y con un compromiso de la gente hacia Dios, podemos evitar la mayoría de estos problemas. Y Dios es bueno, Él sí perdona, Él nos acepta donde estamos y trabaja desde ese punto en adelante para mejorarnos. Y podemos seguir con esperanza y con gracia de Dios y uno con el otro. También quiero mencionar brevemente que como esto afecta tanto a la iglesia, pues nos conviene invertir mucho tiempo en esto. Y esto realmente podría ser una forma de hacer contactos en la comunidad con gente no cristiana. Si saben que hay un grupo que les quiere ayudar en sus matrimonios para rescatar a sus familias, pues mucha gente va a llegar a la iglesia si tenemos ese amor y ese ejemplo bueno para darles de cómo pueden seguir adelante con sus familias. Bueno, gracias por su atención. Es un tema enormemente difícil y realmente una hora no basta para cubrir las soluciones y los problemas. Pero ojalá esto les haya dado un comienzo de cómo pueden enfrentar este tema tan importante. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase.